administración y al público asistente. El Ayuntamiento debe ser y actuar como un verdadero agente comercial para nuestra ciudad. Duele ver naves y locales vacíos en una ubicación tan privilegiada como la que tenemos, a escasos kilómetros de Barcelona y tan bien comunicada. Proponemos elaborar una bolsa de alquileres protegidos de naves y locales. Sabemos que hay un plan estratégico en el polígono industrial donde se contempla la venta de productos fabricados en el propio polígono. Esperemos que sea así. Pero creemos que no es suficiente. La cantidad de naves vacías y o abandonadas lo demuestran. El otro día pasé por el polígono y vi una nave vacía que, si la ve de otro vecino, hace una película de terror. Potenciar el turismo con la implicación del comercio local y de las dos asociaciones de comerciantes. Hay que explotar nuestros atractivos, algunos singulares. Ciudad Deportiva del Barça, instalaciones de TV3, nuestra privilegiada ciudad modernista, el entorno natural, etc. Planteamos un proyecto de actividad agrícola capaz de generar ingresos y ocupación. Retorno del mercadillo del barrio centro a su original ubicación en la Plaza de la Ermita. Reactivación del comercio mediante la movilidad de vehículos sin afán recaudatorio. Las zonas azules proponemos que sean gratuitas durante hora y media. Hay lugares donde lo hacen. Santa Perpetua de la Moguda es un ejemplo. Proponemos insertar ofertas de empleo en el boletín y anunciarlas también con la colaboración de Rayos de Espí. Eso sería optimizar medios. Paneles informativos con ofertas y demandas de empleo en locales públicos. A largo plazo y en colaboración con otras administraciones, sin prometer nada, siempre con los pies en el suelo, proponemos construir una salida directa de la autopista al polígono industrial de la Fonsanta. Es la de un crecimiento verdaderamente sostenible, de una ciudad junto a sus servicios públicos y de calidad. Están previstos en Sañón d'Espí 3 nuevas urbanizaciones: la ampliación de la Eixample, la zona de la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona y el Plan Bellavista. En Societat Justa d'Espí nos hacemos 3 preguntas. ¿Cuántas escuelas, institutos y ambulatorios están previstos construirse al tiempo que se construyen estos nuevos barrios? ¿Son necesarias 3 nuevas urbanizaciones? ¿No hemos aprendido nada de la burbuja inmobiliaria? Proponemos la protección de la zona agrícola y fluvial y, a su vez, la adecuación del merendero para un verdadero disfrute en familia. Atención a los pequeños detalles. Por ejemplo, desde 2013, Societat Justa d'Espí viene denunciando el lamentable estado de las fuentes de la zona del Fútbol Club Barcelona. Hemos presentado instancias al Ayuntamiento y, cuando contestaron, remitieron a la organización que ahora mismo han aprobado. Pero en eso han estado 2 años, gente paseando por ahí, gente haciendo deporte, sin poder beber agua. Vivienda. Proponemos vivienda pública de alquiler, pero con precios públicos, no de mercado. En estas viviendas deben contemplarse contingencias de especial significación social, víctimas de violencia de género, desahucios, parados de larga duración, etc. El Gobierno municipal siempre alude al presupuesto equilibrado y a la no necesidad de vender patrimonio para equilibrarlo. Sin embargo, se puso a la venta el solar aparcamiento junto a la Torre de la Creu, con la inocente argumentación de que hay que vender suelo barato para obtener viviendas a precio barato. Lo compró una constructora privada. ¿Alguien se cree que el capital bajará los precios por comprar barato? Al contrario, optimizará beneficios con el patrimonio de todos. ¿Vale? Desde Societat Justa d'Espí proponemos la remodelación del funcionamiento de nuestra policía local, bajo criterios técnicos y objetivos, evitando el servilismo político. Por ejemplo, las patrullas unipersonales tuvieron que retirarse porque se impuso el sentido común tras las protestas de los propios agentes. Ni estaban protegidos ellos, ni podían proteger a la ciudadanía. Lo adecuado, tras una consulta técnica, es tener entre 56 y 57 agentes en Sañón d'Espí. Actualmente rondarán la 50 tras la incorporación de la última promoción. Crearemos una oficina integral de seguridad,
donde atender, informar, aclarar, redirigir y o resolver consultas sobre cualquier tipo de violencia o inseguridad ciudadana, ya sea violencia de género, bullying escolar, racismo, acoso laboral, inseguridad empresarial o domiciliaria. Por último, el apoyo al cuerpo de policía es muy importante. Hay que tener presente que los agentes de policía también son vecinos. Hay que ayudarlos para que nos ayuden. Gracias, SJD. Es imprescindible un centro de día y una residencia geriátrica en Sant Joan Despí, públicos y a precios públicos. Si se construyen en suelo público, los precios deben ser de acceso al público, no precios privados, por lo que viene a ser lo mismo, privativos. En cuanto a la protección social, desde Societat Justa Despí valoramos positivamente la labor de la Regidoria d'Acció Social y Políticas de Igualdad, sobre todo en cuanto a los servicios de teleasistencia domiciliaria y en cuanto a la actuación real contra la pobreza energética en nuestra ciudad. Nuestra línea de trabajo es continuar y apoyar estas políticas y dotarlas de todos los medios necesarios, prescindiendo de otros gastos objetivamente prescindibles. La filosofía de Societat Justa Despí es que los gastos prescindibles son precisamente eso, prescindibles. Creemos en el concepto de economía social. El dinero debe emplearse en lo que realmente hace falta.